ver, os explico. Para todos aquellos que tenéis un Mini Cooper R50, R52 o R53 y se os traba lo que son las pinzas de freno traseras, os voy a explicar cómo hacer una restauración de ellas y que os vuelvan a funcionar y que no os queden trabadas. Esta es una pinza que ya tenía ya desmontada. Aquí justamente va el cable del freno de mano, y aquí tenemos lo que es la toma del líquido hidráulico. Cuando pisamos el freno, esto actúa sobre el pistón y lo hace contraerse y que frene. Bueno, eso ya lo sabemos todos, pero bueno. Y aquí os explico, esto es para cuando tengáis que sacar la pinza, si lo tenéis, si no, bueno, si podéis con lo que es el mismo tapón, no, en este caso no sería posible, pero bueno, con un alicate o algo de presión, que no haga mucha presión sobre la manguera, cogéis, si tenéis alicates de estas, si veis el tubo, no sé si se ve, apretáis y ya está, y deja de pasar el líquido para poder aflojar ese tornillo que es de 13 milímetros. Cogéis, aflojáis, sacáis el tornillo porque este latiguillo queda en el coche, y después nos ponemos, bueno, se saca el latiguillo, hay que soltar de aquí, de esta zona, lo que es el cable del freno de mano que va enganchado aquí, que con unas alicates como estas, unas pico del oro o algo, para contraer lo que es la pieza hacia abajo un poco y sacar el cable. Bueno, lo sacamos y después, para poder sacar esta parte, que es donde va justamente lo que soporta la pinza también, es muy simple porque es coger, tirar, lo sacamos y listo. Y aquí detrás están estos tapones que utilizan esta llave que es de Thor, que es una H7. Quitamos los tapones, a ver, además salen bien porque los ponemos por aquí, cogemos la llave, la aflojamos, aquí lo mismo, lo que es esta pieza, esta queda justamente enganchada a lo que es al eje trasero del coche, que para eso son estos tornillitos de aquí, que van atornillados y queda encajada en el interior del eje trasero. Cogemos, bueno, esto lo quito ahora de aquí porque esta, como está sacada, y para sacar lo tenéis muy simple. Bueno, si tenéis un compresor, al meter presión por aquí, cuando tengáis esta manguera, se supone que tendrá que desplazarse el pistón, pero si no os sale, lo tenéis muy simple. Es coger, a ver si puedo, aquí en el mismo del freno de mano, a ver, lo que os decía, visto que no quiere salir, al darle al pulsador del freno de mano no desplaza el cilindro, con el compresor cogemos, metemos aire y ya está, salió. Vale, aquí tienes hay aquí una pequeña goma. Lo que hacemos es con una lija, con una lija relativamente, sacamos la goma para no dañarla, a ver si puedo. Sí, aquí está. Sacamos la gomita esta y con una lija
pues de grano fino. Cogemos y limpiamos lo que es el interior del cilindro con mucho cuidado. Después cogemos aire, después de limpiarlo con la lija. Tener una lija de grano 100, así finito, cuanto más fino mejor, pero bueno, un grano 100 suficiente. Cogemos y limpiamos por dentro el cilindro. Y este mismo lo limpiamos también alrededor para quitarle las impurezas. Esta goma sale, sí, ¿ves? Ya está. Sacamos esta goma, que es un guardapolvos para evitar que entre basura en el cilindro. Cogemos, lo limpiamos, lo lijamos. Bueno, yo ya lo tengo lijado, pero bueno, es para que veáis cómo se hace. Y aquí dentro hay una especie de muelle. No sé si, bueno, sí, ahí se aprecia. Para que funcione mejor, vamos a lubricar lo que es el interior de aquí. A ver. Nos cogemos... A ver, ahí. Eso es aceite de montaje. Cogemos un destornillador. A ver, hombre. A ver, que lo ponga de tal forma que se pueda pillar. Y que no se mueva la cámara. Vale, perfecto. Cogemos y con un destornillador de cabeza plana, pequeñito, cogemos, metemos el destornillador y veis, va saliendo el muelle. Poned la mano encima porque si no, aquí, para evitar que os salte. Muelle fuera. El cilindro lo sacamos. Viene con esta arandela. Y estos pequeños rodamientos, cuidado, no los perdáis ni que os rompan. Los ponemos por aquí por un lado. Y esta parte interior, lo que hacemos es, con un poco de aceite de montaje, o grasa también de montaje, que ahí cogemos, lo lubricamos un poco. Bueno, primero se limpia el interior y para meterlo, a ver, ponéis el dedo aquí en un lado, con el alicate vamos girando para que vaya entrando el muelle en el sitio. Aguantáis bien. La última hora cuesta ya un poco, pero es coger y meterlo dentro. Pero bueno, eso vais con un destornillador, le vais calcando aquí y veis, ya casi está dentro. Pues aguantáis para que no salte, metéis un poco por aquí. A ver, calcamos y ya está, otra vez montado. Bueno, si no fuera porque me acabo de olvidar de una cosa. Vamos a ver, que me acabo de olvidar de montar las piececitas que saqué primero. A ver, lo cogemos, sacamos el cilindro, lo limpiamos bien. Aquí hay otra goma que hay que tener cuidado de no romperla. Cogemos, a ver, con cuidado. A ver. A ver. Con cuidadín. Si os dais cuenta, es cónica. Lleva dos capas. Lleva dos niveles para evitar que entre líquido
aquí al centro lo cogemos, lo limpiamos bien, que hay kit también de sustitución de estas gomas, que lo podéis comprar en internet. Hay una página que se llama Recambios Via Web, que tienen casi todos los recambios que necesitéis. Ahí entráis, miráis, y en 24 horas, 48 horas, lo máximo, depende de qué recambio sea, lo tenéis en casa. Pues cogemos, ya tenemos limpia esta zona. La goma vuelvo a poner la misma porque esto ya estaba ahí. Cogemos, aquí tenemos la parte ya está lubricada, pero bueno, lo que tenéis que hacer es limpiar la parte interior. Si tiene algo de basura, la limpiáis, le echáis el aceite de montaje, una gotita, para que resbale bien lo que es la goma, para que entre bien. Cogemos, volvemos a meter esto aquí. Os cuesta un poco meterlo, porque hace como vacío. A ver. Ya lo tenemos aquí metido. Metemos la arandela, que son los pequeños rodamientos que tiene. La parte superior, la colocamos aquí. Colocamos el muelle en su sitio. A ver. Ya lo tenemos aquí metido. Metemos la arandela, que son los pequeños rodamientos que tiene. La parte superior, la colocamos aquí. Colocamos el muelle en su sitio. Presionamos. Y con el alicate empezamos a darle vueltas para que vaya entrando el muelle en el sitio. Para el destornillador cogemos, a ver, que parece que se quiere resistir un poco. Ya casi está dentro. Bueno, no pasa nada. Cogemos el destornillador y vamos metiendo. Vaya hombre. Pues listo, ya tenemos aquí el muelle otra vez metido con los rodamientos, la arandela superior. Volvemos y cogemos. Tenemos aquí ya la gomina esta. La limpiamos, bueno, esta es nueva, pero bueno, a ver, cogemos y aquí, si os dais cuenta, tiene una ranura. Bueno, ya después de limpiarlo, tenemos un poco de aire, limpio, y cogemos la goma. No os va a entrar a eso, es coger un poco, a ver, y vais metiendo en la ranura, y cuando ya está dentro, a ver, cogemos con el destornillador, con mucho cuidado de no romperla, y veis, ya está, dentro, entró. Y lo que hacemos es, lo vestimos, le ponemos el guardapolvos, porque desde hacia afuera, sí, igual me deja así. Mira, cogemos, le ponemos el guardapolvos primero. Con mucho cuidado, no romperlo, para evitar que nos entre basura. Bueno, lo tenemos.